Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Doctor Mauro Terán, bienvenido. Señor asambleísta Diego Salgado, bienvenido. Gracias. Luis Fernando en la ciudad de Ambato, que seguramente nos está escuchando, bienvenido. Respetable señor doctor Enrique Herrería Bonés, en Guayaquil. Muchas gracias por estar con nosotros. El fiscal también ha dicho, antes de que hable, vía un segundo actor, protagonista o mecanismo o persona. Vamos a escuchar antes lo que ustedes piensan. ¿Frente a qué enigma nos encontramos? ¿Es un enigma de la estrella de Panamá, Diego? Buenos días, Gonzalito, doctor Mauro Terán, qué gusto compartir esta mesa con usted. Un saludo a la distancia para Enrique y Luis Fernando. El enigma, creo yo, es saber los montos de la corrupción. El color lo tenemos, verde, y hablo del verde dólar, no del verde flex. Los montos que ahí Lilian nos cuenta a través de el buen amigo Ramiro Aguilar, ya nos está diciendo. Yo me he dado, no el trabajo. Amiga es potencialmente, amiga. Sí. Bueno, me he dado yo el tiempo para conocer un poco más a este señor Glass, al vicepresidente de la República, que además quiere repetir. No le he conocido antes, pero bueno, se ve que ha sido presidente del Fondo de Solidaridad. Hay que entender, el Fondo de Solidaridad manejó todas las empresas eléctricas y las telefónicas del Ecuador. Sí, es un área tremendamente grande y jugosa en dinero. Pero bueno, entiendo que no ha manejado el dinero, salvo por una directriz, tal vez que él era representante del Fondo de Solidaridad que manejaba las empresas eléctricas y telefónicas. Está en la hoja de vida oficial de él. Claro. Ministro de Telecomunicaciones. Y aquí se resalta, fíjese, la ampliación de la interconectividad vía banda ancha. Y ya salió por ahí algún temita que él inaugura aquí con algunos socios poderosos, la fábrica de fibra óptica. Van saliendo las cosas que ya otros personajes en el Ecuador nos han anunciado desde hace mucho tiempo. Estoy pensando en Fernando Villavicencio y Andrés Páez, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando con esta fábrica de fibra óptica? Se inauguró, vi por ahí que es una factoría, sí. Con algún personaje muy importante en lo que es telecomunicaciones, Telconed, alguna cosa de esas. Sinceramente no recuerdo el nombre. Que los principales clientes podrían haber sido las entidades que... Mire, yo creo que los únicos, porque la telefónica es estatal. Entonces, no hay a dónde irse. Eso es lo que usted sugiere. Claro, los privados son celulares. O colige. Claro. Porque Internet, no hay nada comprobado. No hay nada comprobado, simplemente le cuento lo que dice el currículo. Esto es un resumen de la hoja de vida del señor vicepresidente de la República. Sigo con el tema, fue ministro coordinador de los sectores estratégicos, fíjese usted. Y manejó, renegoció, y así dice la propaganda que salió ayer, renegoció los contratos de las 8 gigantes hidroeléctricas. Fíjese usted. Entonces, y de la página de la vicepresidencia de la UEF, dice, entre comillas, liderar como misión, liderar a los sectores estratégicos e industrias básicas hacia el cambio de la matriz productiva. Sigo con la misma página oficial de la vicepresidencia de la República. Dice, direccionamiento estratégico de la vicepresidencia de la República. 1.1, misión. Liderar, coordinar, monitorear, controlar y evaluar la formulación y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y acciones intersectoriales correspondientes a los sectores estratégicos, etcétera, etcétera. Y voy más allá. A través del decreto, el presidente constitucional crea la empresa pública Petroecuador
Y uno de los miembros de este directorio, de esta empresa, de Petroecuador, empresa pública, es justamente el vicepresidente Glass. Y públicamente le hemos escuchado al presidente de la República a través de las sabatinas que el responsable de las áreas estratégicas del Ecuador es el vicepresidente de la República. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahora que está de moda, y mil disculpas al auditorio. El presidente diría, por la experiencia, por supuesto, de los ámbitos que yo le he encargado, por supuesto, yo le he nombrado, pues, que se haga cargo de no toda dudo. el ámbito energético, eléctrico. Así es. Más o menos, justamente primas eso hermanas. yo quería resaltar, en honor al tiempo. Si yo le leo, por ejemplo, el currículum, el resumen de Rafael Poveda, exministro, que salió por razones personales, dice, exministro coordinador de los sectores estratégicos. Pero antes de eso fue asesor de Glass en el Fondo de Solidaridad, fue viceministro de Telecomunicaciones, director del CNT, etcétera, etcétera. Pedro Merizalde fue también gerente de la Refinería del Pacífico, y en este periodo 2011-2013 también crea una empresa en Panamá. Habría que preguntar por qué. Crea exactamente el 30 de octubre de 2012 el ministro o exministro Pedro Merizalde, gerente de la refinería, ministro de Recursos No Renovables, ministro de Hidrocarburos, gerente de Petroecuador hasta 2016. Entonces estamos hablando de gente con mucha experiencia y desde hace mucho tiempo relacionados a las áreas estratégicas. ¿Y para qué creó esa empresa ahora que ha pasado un poco de tiempo el señor Merizalde en Panamá? Eso es lo que tenemos que investigar, pero claro, fíjese usted también es que usted es el fiscalizador constitucional. En eso estamos. Fíjese, el abogado personal en el juicio en donde Correa se hace de $600,000 de una de las instituciones financieras, también fue ministro de hidrocarburos o de alguna cosa de estas del petróleo. Yeah. Estoy hablando de Galo Chiriboga. Entonces, todos tienen una conexión. ¿Quién tiene que investigar? Pero a las claras, el fiscal. El fiscal. Porque ya la comisión de fiscalización. Está conectado. ¿Perdón? Está conectado. Exacto. Por dignidad, que no la tiene, eso, debió haberse hecho un lado. La inercia, creo yo, ¿no? Claro, porque está hasta señalado. Él también tiene empresa en Panamá. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Estoy tratando de graficar, a través de sus micrófonos, la pirámide. En la cabeza, por responsabilidad otorgada por el presidente de la República, es Glass, pues. El vicepresidente, que ha sido gerente del Fondo de Solidaridad, que ha sido ministro coordinador o secretario coordinador de los estratégicos, y de ahí salen todas sus ramas. El ministro Poveda en recursos, coordinador de estratégicos, el señor Pedro Merizalde, exministro, exgerente de la refinería, ese lote inmenso que nos costó pelar 1.200 o 1.500 millones de dólares, gerente de Petroecuador, todos esos, o por lo menos algunos de esos, el fiscal Galo Chiriboga. Entonces, ¿qué espera el fiscal? ¿Qué espera la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional? ¿Qué opina usted de esta presunción respetable, doctor? Tenga la gentileza, vamos a solicitarle ya a Mauro Terán su participación generosa. Doctor Terán. Bueno, lo que acabo de escuchar del asambleísta Salgado es una visión totalmente clara de cómo se ha proyectado un engranaje de dominio administrativo. ¿Pero sigue siendo una presunción o hay cosas reales que se han dado en el tiempo? Bueno, en el caso de Petroecuador ya no es una presunción, pues se están dando ya muchas cosas, ¿no? Aunque todavía puede ser presunta la participación de determinadas personas. En la toma de decisiones. Pero ya hay confesiones, ya hay hechos, ya se han incautado bienes, se han incautado valores, es decir, ya no hay tanta presunción, pues, ¿no? Ya. Lo que me preocupa es que, oyéndole al asambleísta Salgado, es que parece que la corrupción, o que en el Ecuador se está inaugurando una nueva modalidad de corrupción, que es la corrupción corporativa. Es decir, ya
se están generando verdaderas corporaciones en los estados. Como el crimen organizado. Algo así. Y esto solo puede darse cuando en un estado no existe órgano alguno de control, o la función de control o el poder de control está totalmente anulado, que es justamente lo que ha sucedido en el Ecuador. Lamentablemente, los elementos de poder. Pero entonces le están haciendo quedar absolutamente mal al presidente de la República. ¿Qué opinaría usted? ¿O él conoce también de esta situación? Bueno, el presidente no va a aceptar jamás, siempre no ha conocido a nadie y sobre todo ha puesto la mano al fuego por muchas personas. Yo creo que ahora será un presidente manco en muchos sentidos, porque se quema la mano por el Primo Delgado y se quemó. Pone la mano por el ministro Comecheque y se quemó. Con el respeto a los dos. Usted en el terno del señor presidente, respeto a usted, respeto al presidente en este caso, pero perdone, ¿qué habría hecho ya hace tiempos? Hubiera iniciado inmediatamente un proceso de investigación, un proceso de fiscalización radical a todas estas confirmar personas. Quiénes están metidos. Claro, para salvaguardar el nombre de mi persona como jefe de Estado, para salvaguardar el prestigio de la entidad política a la que representa, para salvaguardar la integridad de los fondos públicos del Estado ecuatoriano, que son sagrados para cualquier persona. No le queda bien quedar de ignorito, digamos, de no conocer nada. Pero él confiaba en sus cúpulas, en ámbitos, como hace cualquiera en la historia, han hecho cualquier cantidad de presidentes, en donde han errado un montón de presidentes en la selección precisamente de la gente a la que ha encomendado el manejo de diferentes áreas. Bueno, sigamos adelante. Hay un dicho de los chinos. Vea. Ellos señalan, cuando el pez apesta de la cabeza a la cola. Y eso nadie puede dudarlo. Pero en todo caso, hay instituciones, hay mecanismos para que se vayan aclarando responsabilidades. ¿Cómo paso a solicitarle un punto de vista sobre la obligación del gobierno de Panamá de irradiar lo que conoce y poner a la orden de la vindicta pública ecuatoriana y latinoamericana el contenido de esta situación, de este escenario conflictivo? Asambleísta Luis Fernando Torres en Ambato, buenos días, tenga la bondad. Buenos días, un saludo a usted, a los panelistas y a los oyentes de esta prestigiosa radio en el país y el mundo. La corrupción de los áreas de petróleo fue un tema que lo tratamos en la Comisión de Justicia, de la que soy miembro hace aproximadamente unos 3 meses. Yo tuve la oportunidad de interpelar directamente a Carlos Pareja Yanuseli en la comisión. Varias veces le pregunté cara a cara si él tenía alguna vinculación con la empresa Capaya. Él siempre negó y dijo que prácticamente se estaba tergiversando la verdad. Ha pasado el tiempo y se ha comprobado que el señor efectivamente está vinculado a la empresa Capaya, acrónimo, como yo dije hace 3 meses, de Carlos Pareja Yanuseli, y las vinculaciones de él, por supuesto, con los ares del petróleo ecuatoriano, habiendo sido también él uno de los ares del petróleo cuando dirigía el Ministerio de Petróleos, cuando dirigía el área petrolera ecuatoriana, cuando tenía sus ojos puestos sobre la repotenciación de la refinería Esmeraldas, y que también ha estado involucrado dentro del proceso de la refinería del Pacífico. En esas circunstancias... Usted registra, perdone, asambleísta, usted registra una negligencia manifiesta del señor fiscal. Si él conoce de este tema, que La Estrella, periódico panameño, la ubica como una especie de crónica que genera un enigma impresionante, pero no quiere publicar lo que al parecer conocen tanto el periódico como autoridades panameñas respecto al contenido de este extracto o esta circunstancia que perjudica
al señor vicepresidente de la República, o por lo menos le ubica como un autor o coprotagonista de un lavado de dinero o algo por el estilo, según uno se puede colegir incluso de la comunicación, de la crónica que nos deja entrever aquello de parte del asambleísta colega suyo, Ramiro Aguilar. Tenga la bondad, Luis Fernando. Mire, el oficialismo desde hace pocos días atrás ha venido anunciando la posibilidad de un juicio político al fiscal general de la Nación. Hay que tener mucho cuidado con una iniciativa de un grupo de oficialistas para colocar aparentemente contra las cuerdas al fiscal general de la Nación. Yo no he visto que los patrocinadores del juicio político estén peleados a muerte con Carondelet o con quienes gobiernan este país. Por lo tanto, si los opositores vamos a pecar de ingenuos y vamos a aplaudir un juicio político que inicia el mismo oficialismo, caeremos en una trampa, porque los tiempos del juicio político los controla el oficialismo. El espacio está controlado por el oficialismo. Por ello yo he dicho en reiteradas ocasiones que en la oposición deberíamos dejar a un lado el infantilismo político y ser más estratégicos, porque por ser infantiles y a veces poco cautos, muchos se han ido al abismo con denuncias sin sustento alguno, o que teniendo sustento no han podido ser debidamente evidenciadas. El fiscal tiene que responder, por supuesto que tiene que responder, pero no puede responder bajo el ritmo que impone el propio oficialismo. Y ahí entonces que este proceso en contra del fiscal, iniciado por el oficialismo, patrocinado por el oficialismo, podría tener algunos propósitos para el oficialismo: convertirle al fiscal en chivo expiatorio y esconder a otros. ¿Qué tiene? El fiscal, no obstante, ha manifestado a impresos de nuestro país estas últimas horas que va a pedir información sobre Glass al diario La Estrella de Panamá. ¿Qué le parece al guayaquileño Enrique Herrería Bonet? Buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo. Primero me permito hacer unas precisiones. Sí. Lamento discrepar con Luis Fernando Torres, que no solamente que es un magnífico jurista, sino que es un hombre con una amplísima experiencia legislativa. Cuando en las comisiones legislativas se hace un informe gobiernista, los asambleístas de minoría tienen perfecta atribución para hacer un informe por separado, un informe de minoría, aunque sea uno solo. Porque ese informe de minoría servirá posteriormente para que se lo inserte dentro de las instrucciones fiscales o indagaciones. Es el testimonio de la verdad histórica de lo que ha ocurrido en algún momento. En consecuencia, si estoy en una comisión y no coincido con el informe de mayoría, en este instante de lo que estamos hablando de un informe gobiernista, hago mi informe de minoría, lo distribuyo ante los medios de comunicación para que la ciudadanía esté perfectamente informada de que lo que está haciendo el bloque gobiernista es santificar a ladrones. Esa es la primera consideración. La segunda consideración, con todo el respeto que me merece Luis Fernando Torres, pero no se puede hablar de no tener una oposición destructiva, sino constructiva. Tenemos 10 años de que el señor Rafael Correa y sus conmilitones han destruido la institucionalidad del Ecuador. Han intentado destruir la honra de personas respetabilísimas. Han liquidado la economía e incluso los hogares, las unidades familiares de gente respetable. Solamente para recordar dos casos, Fernando Villavicencio y Clever Jiménez, que se pasan la mayor parte del tiempo escondidos para evitar de que los metan injustamente en una mazmorra. Por lo tanto, no creo que cabe hacer estas consideraciones. No, yo no hago una oposición destructiva frente a un monstruo que devora toda la moral y la institucionalidad del Ecuador. No se puede poner incluso entre comillas respecto a que hay que tratarlo con el beneficio de la duda
al señor ministro fiscal porque ha contribuido no sé con qué tipo de indagaciones últimamente. Les recuerdo solamente, y hay un dicho en derecho que se dice, lo obvio no necesita probarse. Cuando estaba saliendo del país Pedro Delgado, que yo lo denuncié, cuando estaba saliendo del país Pedro Delgado, hizo una rueda de prensa que Gonzalo y todos los amigos que nos están escuchando recordarán, en lo que reconoció su delito. Y en ese momento el ministro fiscal, sabiendo que este hombre fugaba del país, le envió unos correos en los que le decía que ayude en un informe a no sé quién, a qué empresa que tenía unas glosas, unas multas, unos créditos millonarios que no podía pagar. Es decir, estaba aprovechándose de la fuga de un delincuente para pedirle favores para un tercero. Por lo tanto, lo que tenemos nosotros que tener plena conciencia es que el Estado ecuatoriano, sus instituciones, las que se encuentran subordinadas a la presidencia de la República, han sido penetradas en sus últimos intersticios por la corrupción. Ahí creo que está presente un asambleísta valiente como el asambleísta Salgado. Bueno, el asambleísta Salgado, que además estimo que es abogado, debería él presentar con su sola firma, sin necesidad de requerirle a nadie que le preste la firma también para apoyarlo. Presentar una denuncia contra todos estos ladrones del caso petrolero por el delito que es el perfecto, como lo he conversado con usted públicamente, Gonzalo. Lavado de activos, porque permite activar todos los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción, incautar los bienes a donde se encuentran, apresar a los delincuentes y adicionalmente imponerles una multa por el duplo, que es lo que no está haciendo la Fiscalía, y yo lo vengo advirtiendo desde hace 2 meses aproximadamente, sin que en la Fiscalía se haga absolutamente nada. En consecuencia, no creo, porque caeríamos en una terrible ingenuidad. Mientras nosotros estamos recibiendo, los ecuatorianos, una andanada de cañonazos destruyendo nuestra economía, vemos que a vista y paciencia se roban el dinero de los ecuatorianos, nosotros estar diciendo, no, mi oposición va a ser una oposición constructiva. No, señor. Si a mí me atacan a balazos, yo voy a responder a balazos para defender mi vida y el patrimonio de mi familia. No se puede andar con miramientos en este tipo de cosas. Hay que hacer realmente una oposición que valide la ley. Pero, ¿qué tienen? ¿Qué presume usted tiene el periódico? Que prohibieron a la colega Marlene Testa publicar, y por eso dice que ella estaba impotente, frustrada, molesta, porque no le dejaban publicar, lo que hubiera configurado un escándalo internacional impresionante o algo por el estilo. Pero es una presunción incluso de esta mesa de trabajo. ¿Usted qué opina al respecto, doctor Terán? Sí. Gonzalo, es clarísimo. Y se habla de un informe de las autoridades panameñas. Entonces hay un origen oficial de este informe. Es de funcionarios del gobierno panameño, que seguramente hicieron este tipo de investigación o dentro de algún tipo de fiscalización que lleva adelante el gobierno panameño. Y estas informaciones que constan en este informe de las autoridades panameñas es lo que de cierto modo se filtra a elementos periodistas. Seguramente es tan grave lo que consta en este informe, que le llaman el expediente 1 secreto, que pues justamente lo mantienen en secreto, ¿no? Por la trascendencia que puede dar. Seguramente. Pero ¿quién declara secreto a los 3 segmentos? Bueno, eso lo declara el periódico La Estrella. Ya. O sea, para darle algún valor, algo dramático. Sí. Pero el informe existe. Lo que me llama la atención es que el fiscal anuncie públicamente que va a asistir a Panamá y que va a pedirle al director del diario La Estrella que le informe y le dé todos los datos sobre el vicepresidente Glass. Yo entiendo que el fiscal o la fiscalía, dentro de un proceso de indagación, tiene que procurar tener
los más propicios elementos de convicción. Y si va a un periódico panameño a pedir datos sobre el vicepresidente de la República, eso yo no sé hasta qué punto es realmente elemento de convicción. Elemento de convicción será si es que va ante las autoridades panameñas respectivas que han formalizado dicho documento y les pide, si es posible, copias de ese documento. O pueden ser hasta copias certificadas. Eso es determinante en un proceso indagatorio. Porque aquí, que diga el presidente o que diga cualquiera que es falso lo que se dice, los únicos que en este momento pueden decir si hay o no hay información sobre este tema escabrosísimo son las autoridades panameñas. Y si ellos no contradicen lo que se está diciendo, pues lo que se está diciendo realmente tiene algo de verdad. ¿En qué quedamos? ¿A quién le compete proseguir en la investigación? El fiscal. Ahora sí, de cuerpo entero. El fiscal debería hacer un viaje a hablar con las autoridades panameñas. Claro. Con las autoridades panameñas. Y él debería indicar de qué tipo de autoridades se trata, qué tipo de informe se trata. ¿Por qué se sonríe? ¿Usted es escéptico, mire, señor asambleísta? Por supuesto, el fiscal, y estaba pensando yo, el fiscal capaz que va y ve su saldo, su movimiento de cuentas en algún banco en Panamá, porque lo que debería ser una persona decente, sí, yo le digo yo, lo que debería ser una persona decente, un fiscal, es ponerse a un lado. Él mismo está señalado como sospechoso. Él se ha comprobado. ¿En qué parte está? En tener una casa mal habida o sospechosamente adquirida, por ejemplo. Pero eso no tiene relación a... No sabemos si él mismo fue exministro de hidrocarburos. Él ha sido abogado personal del presidente de la República. Y ahora es fiscal. Y claramente permite que huyan los pisos. Entonces, yo realmente sospecho también del fiscal. Los mismos colegas del correísmo del fiscal están ahora analizando si se le debe o no enjuiciar políticamente. Por lo tanto, no soy yo el único que sospecha. ¿Por qué dudan algunos? Mire, seguramente por lo mismo que yo. Y seguramente ellos incluso le conocen personalmente. Yo no he tenido la oportunidad, no la fortuna. Uno todavía puede escoger amigos. No he tenido yo la oportunidad de conocerle al señor fiscal. Pero yo creo que por un acto de decencia debería ponerse, aunque sea no renuncie, pida vacaciones, váyase a Panamá, váyase a España, donde le guste estar. Y permita que el subrogante investigue. ¿No es cierto? Entonces... pero el subrogante es puesto por él. Seguro, pero también hemos de estar puestos los ojos en ese subrogante. Es decir, no puede durar más tiempo la picardía, la burla al pueblo ecuatoriano. Yo creo que es hora. No solamente los asambleístas, no podemos estar con el cálculo de que si esto me da más o menos votos, más o menos réditos políticos, sino cumplir con la ley. Somos fiscalizadores, es cierto. En mi comisión, insisto, hay 9 o 10 de los 12 asambleístas, 9 o 10 correístas. Pero yo hice mi informe de minoría en el caso de los DRUF, y ahí está. Y eso no prescribe. Mis sospechas, mis dudas como fiscalizador, porque eso también tiene que entender la ciudadanía. De acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley, me pagan por sospechar. No es que soy denunciólogo, nada más como alguien suele decirme en las redes sociales. Claro, es una parte, pero también he propuesto 8 proyectos de ley. Están ahí descansando, ojalá hasta que venga otro nuevo estructura legislativa, tan importantes desde mi punto de vista como la de los bomberos. Por citarle un caso, en diciembre, 31 de diciembre se acaba el financiamiento, las fuentes de financiamiento del Cuerpo de Bomberos del Ecuador.